Queridos catequistas, empezamos pues este año también este curso de una manera un poco particular porque, bueno, pues tenemos que hacerlo a través de vídeos, que siempre es más difícil para vosotros y para mí, para vosotros mantener la atención y también para mí pues saber qué decir y cómo decirlo, porque a fin de cuentas teneros delante siempre es más fácil, ¿no? Porque vemos y entendemos, ¿no? Porque también la presencia nos ayuda a comprender las cosas más en su esencia. Bueno, de todas maneras, como las cosas son como son y hay que cogerlas como vienen, pues vamos a intentar hacerlo de esta manera un poco particular. Espero que podamos hacerlo bien, espero que yo también me haga entender y que no se haga especialmente aburrido, porque hacer bromas o hacer eso a un móvil pues es un poco difícil, para mí por lo menos. Bueno, vamos a hacer este año, si Dios quiere, la lectura de los capítulos que nos faltan de la gracia en la educación de San Manuel González. El año pasado vimos los 4 primeros capítulos, que eran quizá un poco los más doctrinales, los más densos, ¿no? Explicamos a la luz de otros autores también, pues a este gran autor de la catequesis. Este año es más difícil quizá para mí, porque no son temas tan teológicos o tan doctrinales, sino que son temas más, diríamos, de andar por casa, es decir, del misterio infantil, ¿no? San Manuel González nos va a hablar del misterio del niño, y como es un misterio, pues es difícil, ¿no?, para él explicarlo y para nosotros entenderlo. No obstante, vamos a intentar ir caminando a la luz de estos capítulos, a la luz de estas palabras que San Manuel nos va dirigiendo, para que podamos entrar en la comprensión bien de lo que es el niño y de cómo podemos nosotros acercarnos a ese misterio, porque a fin de cuentas es un misterio en el que hay que meter otro misterio, ¿no? En el misterio del niño hay que meter el misterio de Dios, así que esto se nos complica por momentos, desde luego. Bueno, San Manuel González empieza preguntándose en el capítulo 6, ¿no?, ¿qué es un niño? Y la respuesta que va a dar es un poco a la gallega, porque va a responder con otra pregunta, ¿no? San Manuel González no dice qué es el niño y se queda tan pancho, ¿no?, y da una respuesta así, pues un niño es un... No da una respuesta fácil, sino que hace otra pregunta, que creo que ahonda muy bien en la cuestión, ¿no? La pregunta con la que va a responder a esta pregunta recentra la primera pregunta. Él dice, ¿qué es un niño? Quizá no sea la pregunta más adecuada, sino ¿qué es este niño? Es decir, la pregunta por el niño, la pregunta igual que por la persona, no puede ser una pregunta en general, sino que tiene una pregunta en particular. ¿Quién es este con el que hablo, ¿no? Es decir, es muy difícil, y a veces tenemos la tentación, ¿no?, pero es muy difícil hablar de generalidades, porque lo general, a fin de cuentas, no complace a nadie, ¿no? Yo, es verdad que soy persona, pero soy una persona con unas singularidades, seguramente muy distintas de los que me estáis escuchando o me escucharéis. Eso me hace a mí darme cuenta de que cuando yo hablo con alguien no hablo con la generalidad de personas, sino que hablo con una persona en concreto. Y mis palabras no tienen que ir dirigidas a la generalidad de las personas, no tienen que ir a todo el mundo, sino que tiene que ir a esta persona en particular, porque con quien hablo es contigo. Y como con quien hablo es contigo, a quien tiene que llegar el mensaje es a ti. Y como te tiene que llegar el mensaje a ti, primero te tengo que conocer, porque tú tienes un universo de sentimientos, de vivencias, de realidades, que a lo mejor yo no tengo. Y para ti ciertas palabras, expresiones o formas de hablar pueden representar y significar una cosa que para mí no. Entonces San Manuel González, a fin de cuentas, se pregunta. La pregunta no es ¿qué es el niño?, sino ¿qué es este niño? Y San Manuel tampoco va a responder a esta pregunta. Con mucha audacia va a decir, bueno, el niño es un misterio. Y es que es verdad. Cada persona es un mundo. Y cada mundo tiene sus propias leyes y reglas, ¿no? Y cada niño es distinto de otros. Y cada uno tiene sus intereses, sus dificultades, sus historias y sus heridas. Y como tal hay que atender a cada uno. No podemos buscar la generalidad, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? Buscar lo general y dar respuesta a lo general es lo que nos facilitaría la vida. Diríamos, bueno, pues como esto es así, como todo se comporta igual, con hacer esto, esto y esto, ya lo tengo todo solucionado. Pero es que esto no es la verdad de la persona, ¿no? La persona no funciona por leyes universales. Es decir, si yo digo 3 palabras, ¿no?, pues todas las personas, no, eso no funciona así, no funcionamos nosotros así. ¿Cómo va a funcionar un niño así, que es todavía más complejo que nosotros, ¿no?, por lo que ahora vamos a explicar?
Cada persona es un mundo y cada niño también es un mundo, ¿no? Y lo que a unos les gusta, a otros no. Y lo que a unos les hace llorar, a otros les hace reír. Y lo que a unos les preocupa, a otros les divierte. Y hay que conocer la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, hay que conocer ese misterio. San Manuel repite mucho la palabra misterio, ¿no? El capítulo se llama El misterio infantil y lo va a repetir muchas veces, ¿no? Es decir, el niño es un misterio y como tal hay que entenderle, ¿no? Hay que cuidar mucho de no caer en la tentación de pensar que los niños son más simples que nosotros, ¿no? Ya uno cuando es mayor ya empieza a pensar, bueno, ahora yo tengo más problemas y tengo más conocimiento y tengo más no sé qué. Bueno, pues ya, oye, a mí se me puede hablar de otra manera, tal cual. Los niños, los niños no tienen problemas, los niños no tienen no sé qué, los niños se conforman. No, eso es mentira. Los niños tienen la misma complejidad que nosotros, si no más, por lo que ahora veremos también, ¿no? Es decir, hay un misterio en la vida del niño, ¿no? El niño no responde a leyes universales que siempre se dan. Porque de familias muy buenas salen niños muy malos, de familias muy malas salen niños muy buenos, ¿no? De situaciones de dificultad tremendas aparecen niños que son como ángeles, ¿no? Es decir, bueno, pues hay que coger a cada niño porque cada uno tiene su propio carácter, ¿no? Su propia personalidad. Hay que evitar los generalismos. Esto sí que creo que es fundamental, evitar el generalismo. Eso no ayuda a nadie. Tampoco a los niños, ¿no? Es decir, cuando tratamos con generalidades, pues no vale para nada, porque a mí la generalidad no me dice nada, ¿no? Me dice la particularidad. A ti que te pasa esto, a ti que sufres esto, a ti que tienes esta inquietud, esta inclinación, pues a ti te digo esto, ¿no? A ti personalmente. Y eso es lo que también hay que hacer con los niños, ¿no? No es decir, no, a los niños les gusta todo el fútbol, bueno, o no, a los niños les gusta todo las gominolas, o no, ¿no? Es decir, por poner tonterías, ¿no? Pero que nos pueda ayudar a comprender, ¿no? Hay niños que a lo mejor no les gustan los dibujos animados, yo qué sé, o dibujar, ¿no? Es decir, bueno, pues hay niños que les pasa eso, ¿no? Por situaciones, por formas de ser, por lo que fuera. Pues hay que entrar en esto, ¿no? Y para comprender el misterio infantil, ya hemos visto que San Manuel todavía no ha dado ninguna respuesta, es decir, ha dicho, ¿qué es el niño? No lo sé. ¿Qué es este niño? Tampoco lo sé, es un misterio. Tendré que ahondar en cada niño, ¿no? Es decir, pero lo que San Manuel sí que nos va a precaver es contra una dificultad, realmente contra dos, ¿no? Una dificultad que parte de nosotros mismos, es decir, hay una dificultad cuando nos acercamos a cualquier persona realmente, pero principalmente a un niño, que es la de proyectarnos en él. Es decir, cuando no entendemos algo, tendemos a pensar qué haríamos, qué nos pasaría, qué pensaríamos, qué sentiríamos si estuviéramos en la misma situación o pasando por lo mismo. Y entonces, como no sabemos cómo se siente o cómo es, nosotros nos proyectamos, hacemos una proyección de nosotros mismos sobre eso, ¿no? Decimos, si yo fuera niño y me dijeran que puedo salir a jugar, me gustaría. Luego a este niño le gusta salir a jugar. Eso es una proyección y con eso hay que tener mucho cuidado, porque o yo qué sé, ¿no? Es decir, o si fuera niño me gustaría que me explicasen esto y que entendiese aquello y que me dieran aquello. Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Un niño no es un hombre pequeño, ni una mujer pequeña, es un niño, ¿eh? Y como tal hay que tratarles. Y ahora vamos a ver que tienen características espirituales y psicológicas muy particulares, ¿no? Que no son como la del hombre adulto, sino que son de niño. Por eso hay que tener cuidado de no proyectarnos, ¿no? Hay que respetar al otro tal y como es, no como a nosotros nos gustaría que fuera o como nosotros pensamos que nosotros seríamos, sino la persona como es. Y esto realmente es una dificultad seria, ¿no? Porque hay una diferencia grande entre el niño y el hombre, entre el niño, o la niña me refiero, ¿no? En el neutro, entre el niño y el hombre. Primero, hay una necesidad de movilidad, yo creo que esto no se nos escapa a nadie, ¿no? Es decir, hay una necesidad del niño de moverse y de estar todo el día brincando para un lado, para otro. A nosotros no nos pasa, ¿no? A nosotros a lo mejor la mejor noticia que nos pueden dar es que nos podemos acostar antes o nos podemos echar la siesta. Esto a un niño sería, vamos, terrible, ¿no? Yo, en mi casa con mi sobrina, cuando se tiene que echar la siesta, mi hermana dice, a echarse la siesta, y mi hermana y mi sobrina, no voy a cerrar ni un ojo, ¿eh? Fíjate a nosotros que estaríamos deseando, échate la siesta, ahora mismo, para un niño, ni un ojo voy a cerrar, ¿no? Es decir, es normal, porque un niño necesita movilidad, necesita mover, necesita correr, necesita hacer, porque la movilidad de un niño no es la movilidad de un adulto, ¿no? Entonces, San Juan Crisóstomo tiene una frase muy bonita cuando él hablaba a los niños, dice, estáos quietos si podéis, sabiendo que les cuesta, es decir, no podemos echarnos las manos a la cabeza porque los niños se muevan, porque los niños se tienen que mover, y entra dentro de su forma, ¿no? Entonces, con cariño, pues hay que ayudar a los niños a crecer también, está claro, pero conociendo que es su forma, ¿no? Luego hay una cuestión importante, ¿no? Que es la impresionabilidad. ¿Qué significa la impresionabilidad? Los niños
sienten más que piensan. Es decir, los adultos somos reflexivos por lo general, siempre hay alguna cabra loca, pero por lo general somos reflexivos. Y vemos la realidad, la juzgamos y luego actuamos, ¿no? Primero vemos a ver si hay visos, si la cosa puede salir adelante, echamos cuentas, tal cual, y luego nos tiramos a la piscina, si ya lo último, ¿no? Los niños es al revés. Los niños sienten y luego si eso piensan, ¿no? Apetecen más que quieren, ¿no? Apetecer es algo que sale de natural, es decir, hay algo que me empuja, ¿no? Me apetece hacer algo que sea, y luego a lo mejor ya entra la voluntad y lo quiero hacer, pero de entrada apetecen, ¿no? Es decir, apetecer antes que querer, sentir antes que pensar, ¿no? Es decir, eso entra dentro de lo normal, ¿no? La impulsividad, la impresionabilidad. Un niño es muy impresionable, es decir, lo que tiene a su lado todo le fascina. Y eso es precioso, ¿no? Y eso veremos que luego Samuel González lo llama porosidad. Bueno, luego también hay una perceptibilidad, ¿no? Por mucho esfuerzo que pongamos, ¿no?, en ponernos en el lugar del niño, siempre nos quedaremos a mitad de camino. Es decir, nosotros tenemos que comprender que la perceptibilidad del niño no es la nuestra y que el niño percibe el mundo de una manera como nosotros no lo percibimos, ¿no? Si nosotros ya sabemos cosas y cuando uno sabe ya, pues es distinto, ¿no? No sé si os acordaréis que antes había como unos tebeos que se llamaban Buscar a Wally, ¿no? Que era una página llena de gente en la que había que buscar un monigotillo vestido de una determinada manera, que eran muy famosos. Bueno, yo por lo menos, a mí, yo creo que son famosos, vamos. Pues cuando uno tenía que buscar a Wally, ¿no?, la primera vez que abría el librito de aquel tebeo, los dibujos aquellos, no veía a Wally por ninguna parte. Es decir, la perceptibilidad era que todo era igual de importante, ¿no? Y todo era fascinante, igual y no aparecía por ninguna parte. Cuando ya lo habías encontrado, en ese momento, cuando volvías a abrir el libro, los ojos se te iban directamente allí. La perceptibilidad cambia. Es decir, cuando uno sabe algo, la perceptibilidad cambia respecto de cuando uno no sabe algo. Cuando uno es niño y todo es admirable, la vida es muy distinta de cuando uno sabe ya cosas. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, cuando uno abría aquel libro por primera vez, no había pistas. Es decir, todo era igual de asombroso, ¿no? Todas las personas tenían hasta el más mínimo detalle dibujadito y todo era impresionante, ¿no? Es decir, todo era como que se nos echaba la página encima. Cuando luego uno había encontrado ya a Wally y volvía a ver aquella página y ya sabía dónde estaba Wally, ¿qué pasaba? Que las cosas se discriminaban solas. Aparecía Wally, ¿no?, como si estuviera pintado en grande. Y uno decía, yo no sé cómo antes no lo podía ver igual. Pues porque la perceptibilidad cambia. La perceptibilidad de un niño no es la perceptibilidad de un adulto. Y uno tiene que tener en cuenta eso cuando habla con un niño, ¿no? Es decir, que lo que yo sé, él no lo sabe. Y que el recorrido vital que yo tengo, él no lo tiene. Por tanto, ni se lo podemos recriminar porque no ha tenido posibilidad todavía, es decir, a todo el mundo le llega su momento, pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que tiene que hacer y es lo que tiene que vivir. Y parte de tu trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, parte de tu labor con ese niño es que ese niño aprenda a ver las cosas discriminando lo poco importante y apreciando lo que tiene valor realmente, ¿no? Por tanto, una dificultad grande en el trato con un niño es esta distinción de perceptibilidad, que por mucho esfuerzo que pongamos en ponernos en su lugar, pues hay cosas que nosotros ya sabemos dónde está Wally, es decir, nosotros ya sabemos dónde están las cosas, ¿no?, y pero un niño no. Entonces, eso hay que respetarlo, ¿no? No hay que ponerse nervioso ni nada, hay que respetar ese tiempo, ¿no? Luego, hay también una diferencia de percepción, ¿no?, que vamos ahondando en este punto en concreto. Los niños ven con sus ojos lo presente, lo concreto, sin hacer relaciones, como decíamos antes, ¿no? Es decir, cuando uno crece en experiencias, cuando uno crece en la vida, bueno, va hilando cosas y va diciendo, esto es por aquello y aquello por esto. Entonces, cuando uno ya ve una cosa, ya inmediatamente sale el hilo con la otra. A un niño esto no le pasa. Un niño ve lo que ve y no ve lo que no ve. Nosotros vemos por relaciones, vemos con inteligencia, con memoria, incluso a veces con voluntad. Un niño no tiene todas estas cosas. Vamos, las tiene, pero no las tiene desarrolladas al nivel de ver las cosas ya con todo esto, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos a una persona haciendo algo ya te veo yo por dónde vas, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, ya sé yo por dónde vas tú, ¿no? Es decir, eso un niño no lo ve, ni lo puede ver, ¿no? No le podemos pedir que tenga una relación de intencionalidad cuando es imposible que la tenga. Entonces, ahí hay una diferencia de percepción.
Y eso nos dificulta a nosotros el llevarles el mensaje de Jesús. Porque a fin de cuentas, un corazón habla a otro corazón. Y si un corazón no entiende al otro, dificilísimamente le va a poder llevar le va a poder decir lo que tenga que decirle. Muy al contrario, le dirá cosas, pero el otro corazón a lo mejor no lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ¿no?, que nos impide comunicarnos. Por tanto, el corazón en este caso del catequista, tiene que ponerse al nivel del corazón del niño, para que lo que uno dice, el otro lo entienda. El problema de la catequesis, yo creo, no es tanto decir cosas bien, que yo estoy seguro de que todo el mundo dice cosas bien, muy raro es el que diga cosas mal, ¿no? El problema no es lo que se dice, sino cómo se dice. A fin de cuentas, el problema de la comunicación, cualquier comunicación, igual que la predicación, la catequesis, cualquier tipo de comunicación, especialmente en nuestro ámbito, no es tanto lo que decimos, ni los ejemplos que ponemos, sino el que no nos adaptamos al que nos oye. Creo que ese es el fracaso de la predicación y de la catequesis, ¿no? No que digas cosas que estén mal o que digas cosas que no suenen bien, sino que no sabes adaptarte a quien te está escuchando. Ese es el mayor problema y la mayor dificultad, ¿no? Porque a fin de cuentas uno está acostumbrado a contar la feria según le va, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a decir las cosas como uno las entiende. Pero para hacerse entender no tienes que decirla como las entiendes tú, sino como la puedas entender el que me escucha. Esta es la mayor dificultad, ¿no? Hacerse entender. No hablar, sino hacerse entender. Que son dos cosas que son muy difíciles, sobre todo cuando se habla con niños. Porque la forma de pensar de un niño es distinta de la forma de pensar de un adulto. Entonces, equiparar estos dos movimientos, pues es muy complejo. Porque el niño no va a cambiar, porque no sabe hacerlo de otra manera. Tiene que ser el catequista, el adulto, el que gire en el mismo sentido y a la misma velocidad que el niño. Y esto plantea no pocos problemas, no pocas dificultades, no problemas, ¿no? Imposible no es muy difícil, pero imposible no es. Bueno. Luego, por otra parte, estas son las dificultades que tiene el adulto, ¿no?, el catequista, a la hora de hacerse entender o de llegar al corazón del niño. Las que parten de su propia vida, ¿no? Es decir, salir de tus propios esquemas para entrar en los esquemas del niño, que no es poca cosa. Pero es que, ojo, no hemos terminado con las dificultades. Estas son las nuestras, ¿no? Ahora vienen las del niño, porque el niño también tiene sus dificultades, ¿no? Es decir, la dificultad del niño, que no es tanto una dificultad, sino una característica propia que dificulta, es la de la libertad. Lo vais a entender, ¿no? No es que haya que quitar la libertad a los niños, ni mucho menos, ni a los adultos. Pero el niño es un ser muy libre, ¿no? Y eso plantea a veces no pocos problemas, porque la libertad del niño a veces le impide ser un poco social, ¿no? Es decir, me voy a explicar. Ahora se ha puesto un poco de moda, bueno, de unos años a esta parte, ¿no?, estas personas que son adultas y van como de sinceros por la vida, ¿no?, de personas libres, sinceras. Y entonces dicen, no, yo digo lo que me da la gana, que si alguien no me quiere escuchar, que no me escuche, porque lo importante es decir todo lo que yo pienso. Y yo siempre digo, bueno, no os lo digo, pero lo pienso, ¿no? Digo, bueno, es que a veces la sinceridad está sobrevalorada, en el sentido que os voy a decir ahora, ¿no? La sinceridad y la libertad está sobrevalorada porque si uno es completamente sincero con lo que piensa, no tendría amigos. Es decir, si uno es completamente sincero y libre en lo que dice, es una persona antisocial. Porque hay cosas que aunque uno las piense, se las tiene que callar, ¿no? Es decir, yo puedo pensar que tal persona es un poco pesada, porque puede serlo. Pero una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo diga, ¿no? Es decir, mi libertad me puede impedir la socialidad. Es decir, uno tiene que callarse ciertas cosas, ¿no? Es decir, puedo pensar que fulanito se está poniendo gordo, o que se está poniendo feo, o que se está arrugando la cara, o que incluso ha hecho algo en ridículo. Pero mi libertad me tiene que hacer capaz también de ser sociable y de ser agradable, ¿no? Y tengo que ser capaz, o sea, ser libre no es solamente ser un animalito del bosque que diga todo lo que piensa sin filtro ninguno, ¿no? La libertad es aquella que me permite elegir lo mejor y elegir la caridad y elegir la verdad, pero la verdad que necesita la persona, no la verdad a cubos, sino la verdad en las dosis que puede recibir la persona. Si soy una persona que ha hecho algo mal, a lo mejor la libertad y la verdad no consiste en humillarle, sino en decirle, oye, ¿a ti no te parece que esto
¿no? Con caridad, con sutileza, acabar, pero la verdad tiene que ser el término de llegada, ¿no? Es decir, uno tiene que ser capaz de llevar a la persona a la verdad, ¿no? Y a la libertad. Pero estas dos no nos tienen que impedir la socialidad. Con esto, ¿qué he querido decir? No sé si a lo mejor alguien tiene alguna cosa que objetar a esto, porque es verdad que no lo he explicado de una manera profunda y bien, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con el niño hay que tener cuidado, porque los niños son muy libres y dicen todo aquello y hacen todo aquello que les da la gana en todo momento, porque no tienen filtro. Esto que le llamamos el filtro, que creo que es una cosa buena y necesaria, ¿no? Los niños no lo suelen tener. Entonces, eso propone, pues no pocas dificultades, desde luego, ¿no? Es decir, luego, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la libertad del niño, aparte de ser una dificultad, también es una virtud, pero que para nosotros puede ser una dificultad. ¿En qué sentido, no? Es decir, nosotros tendemos a categorializar a los niños. Los niños, cuando entran en los colegios, en las catequesis, en cualquier sitio, empiezan a ser niños buenos o niños malos, ¿no? Fulanito, uy, menudo niño, es un trasto de niño, ¿no? Bueno, ya lo hemos categorializado. Fulanito, uy, ese es un bendito, ya lo hemos categorializado, ¿no? Es decir, y se nos olvida esto, que los niños siguen siendo libres, ¿no? Pero con una libertad más grande que la que decíamos antes, ¿no? La cuestión de antes era una cuestión más acotada, más de andar por casa. Esta es una cuestión, creo que más importante, ¿no? Es decir, los niños son libres, pero son libres incluso de sí mismos y de sus categorías, ¿no? Es decir, fulanito ha nacido en una familia terrible. Eso no hace a fulanito terrible. Eso hace que fulanito sea capaz de sobreponerse a los defectos de su familia. Y que fulanito haya nacido en una familia de revista no le hace ser directamente un niño de revista, sino que tendrá que esforzarse por mantener ese nivel, ¿no? Como al niño que ha nacido en una familia desestructurada, eso no le dicta cómo va a ser el resto de su vida, al otro niño tampoco. Es decir, los niños siguen siendo libres y hay que hacérselo ver, ¿no? Es decir, no categorizar nunca a un niño, ¿no? Es decir, no, este niño ya es bueno y va a ser bueno, haga lo que haga. Este niño es malo y va a ser malo, haga lo que haga. Eso no, por favor. Es decir, el niño es libre y como tal hay que cuidarlo, ¿no? Y luego aparte de que el niño tenga la libertad, tiene la gracia de Dios. Es decir, un cristiano, aparte de su libertad con la que puede pelear, tiene otro arma mucho más poderosa, que es la gracia de Dios. Que no se nos olvide nunca. Es decir, esta gracia nos ayuda a sobreponernos a nosotros mismos y a crecer y a ser no naturales, sino sobrenaturales, ¿no? Por tanto, con todo esto, ¿qué hay que hacer? Pues hacerse como un niño. Es decir, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que mi corazón pueda hablar a un corazón de niño significa que mi corazón se tiene que hacer un niño, ¿no? Y esto no nos cae de nuevas, porque nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Es decir, hay que hacerse como los niños. ¿Y qué significa hacerse como los niños, ¿no? La única manera de conocer a un niño es ser semejante a él, ¿no? Es decir, a veces nos pasa, ¿no? Que no conocemos bien a los niños, aunque pensemos que sí, ¿no? Porque los hemos ya categorizado, como decía antes, y de repente se nos cae un día del pedestal. Y decimos, ¿pero esto cómo ha pasado? Si este niño era estupendísimo, este niño es estupendísimo, y ahora sí. Y nos ha pasado simplemente una cosa, que no le conocíamos. Le conocíamos como adultos, ¿no? Y como adulto un niño también muestra la cara que quiere mostrar. Como un niño sabe fingir la tos y sabe fingir el sueño y sabe fingir todo. Es decir, los niños son buenos pero no son ángeles. Esto tampoco se nos escapa, ¿no? Es decir, y los niños también proyectan una visión, la visión que quieren que tengas sobre ellos, como nosotros también lo hacemos, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa que no conocemos a los niños y de repente se nos caen del pedestal y nos damos cuenta de que no les conocíamos. Pero sus amigos sí que les conocían. Los demás niños, oye, sí que sabían que esto iba a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño conoce a otro niño. Nosotros no conocemos a los niños porque no nos hacemos como ellos, ¿no? Luego hay una llave que abre todas las puertas, ¿no? Que es la llave de la gracia. El Señor que ha hecho este barro es el que verdaderamente sabe cómo este barro funciona, ¿no? Sin el Señor no podemos hacer nada. Es decir, sin la llave que abre el corazón del niño, que es la gracia, que es Jesús, no hacemos nada. Sin el Señor, ninguna catequesis es válida, y diría que ninguna educación también, ¿no? Es decir, tenemos que comprender esto, ¿no? Que todo lo que vayamos a decir y hacer, que todo el contacto que podamos tener con un niño tiene que venir envuelto en tres cosas, ¿no? Hoy solamente vamos a explicar una. El próximo día, si Dios quiere, explicaremos las otras dos, que son los 3 capítulos sucesivos, ¿no? Ya hemos explicado el primer capítulo, que es el misterio infantil, y ahora pasamos al segundo, que es el del barro, ¿no? Es decir,
San Manuel ahora va a explicar cómo es el niño, ¿no? Pero cómo es el niño en su esencia más honda. Esta respuesta que no ha dado al principio, ¿no? Cuando decía qué es el niño, qué es este niño, y no ha dado respuesta, va a empezar a dar respuesta ahora. Y la va a dar en 3 capítulos, ¿no? Va a hablar primero del barro, luego de la animalidad y luego de la espiritualidad, ¿no? No se nos puede olvidar ninguna de las 3 cosas. San Manuel dice que si se nos olvidan alguna de las 3 cosas, fracasaremos en nuestra relación con los niños, ¿no? Es decir, no seremos capaces de hacer comprender al niño lo que le estamos diciendo. Y empieza a hablar del barro, ¿no? Y dice, el barro tiene 2 características fundamentales. Una que es la fragilidad y otra que es la porosidad. Bueno, la fragilidad, ¿no? Él lo va a enfocar ahora de una manera que ahora lo vais a ver, ¿no? Es decir, dice fragilidad para el bien, porosidad para el mal. Y no tiene poca razón, ¿no? Es decir, el barro es frágil y quizá la fragilidad exprese muy bien la condición humana, ¿no? Ya el año pasado, si recordáis, no lo recuerdo porque como los tenéis todos en YouTube, ahora mismo no recuerdo en qué día lo hablamos, ¿no? Pero bueno, seguramente vosotros sí que lo recordéis o lo tengáis apuntado, lo que sea, ¿no? Hablamos del misterio del barro. Si recordáis, leímos y explicamos un poquito de la antropología de San Ireneo de León, cuando hablaba explicando la creación del hombre del barro. Ya hablábamos cómo Dios coge esa tierra virgen y se hace llover sobre ella para darle la humedad con la que luego lo modela. No sé si recordáis, ¿no? No lo voy a volver a explicar porque ya lo explicamos en su día y por no generar duplicidades, ¿no? Pero ciertamente, y recordáis, no sé si, que decíamos que el barro sin humedad era frágil y que se rompía, ¿no? Pero que el barro con humedad era moldeable y por eso San Ireneo nos invitaba a mantener la humedad del espíritu para ser moldeables a la acción de Dios. Bueno, el caso es que el barro es frágil de por sí, ¿no? Es decir, el barro es frágil y San Manuel va a decir, mira, hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando el niño pierde la humedad del espíritu, bueno, esto no lo explica así, pero se entiende, ¿no? Es decir, cuando el niño pierde la comunión con Dios, pierde la docilidad del espíritu, se vuelve frágil como cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, se vuelve frágil para las buenas cosas. Es decir, cuando uno practica la virtud, cuando uno empieza la vida en la fe, pues es muy frágil. Es decir, ese barro se rompe muy fácilmente, ¿no? Es decir, quizá lo que describa mejor la vida del hombre es la fragilidad. No solamente por la muerte y la enfermedad, que buen ejemplo de ello estamos teniendo estos meses, ¿no? Creo que si alguien tiene que si tenemos que coger alguna enseñanza de todo lo que estamos viviendo en estos momentos, es la fragilidad del propio hombre, ¿no? Es decir, pensábamos que éramos grandísimos, pensábamos que las epidemias solamente se daban en el siglo XVI, o en el siglo XVIII, o en el XIX, vamos, y que eso ya estaba superadísimo, y fijaos, aquí estamos, ¿no? Es decir, aquí estamos pues sin poder salir de casa, muriéndose muchísima gente, enfermando amigos, conocidos, personas queridas, ¿no? Es decir, fragilidad, experiencia de la fragilidad. Es decir, si hay una experiencia fundante de la persona, es la experiencia de lo frágil, ¿no? La experiencia del necesito de Dios. Esa es la experiencia fundante de la persona. Es decir, ¿quién soy yo? Yo soy alguien necesitado. Esta es la grandeza, ¿no? Es decir, yo soy alguien pobre, que no estoy completo en mí mismo, que estoy necesitado de alguien que me complete, que me perfeccione, ¿no? Que me eleve sobre mí mismo, porque tengo conciencia y experiencia de mi propia fragilidad. Y esto es duro, pero es necesario tenerla, ¿no? Es decir, y el niño también tiene que crecer en esta experiencia, como nosotros tenemos que crecer en ella, ¿no? Es decir, primer elemento del barro, la fragilidad. Segundo elemento del barro, la porosidad, que es a lo que más va a dedicar tiempo San Manuel en este capítulo, ¿no? Es decir, la porosidad del barro. El barro es poroso para lo bueno y para lo malo. Cuando cae una mancha en el barro cocido ya, sin que no está barnizado, ¿no? Esa mancha permanece allí para siempre, porque el barro lo coge como propio, ¿no? Si os cae una mancha de tinta en un botijo, esa mancha de tinta se va a quedar para siempre. Mientras ese barro siga existiendo, tendrá esa mancha de tinta, porque lo ha asumido como propio, ¿no? Es decir, el niño le pasa igual, ¿no? El niño es muy poroso, acoge rápidamente todo lo que se le da. Es como una esponja, siempre se ha dicho, ¿no? El niño es como una esponja, y efectivamente lo es. Es decir, el niño es como una esponja porque todo aquello que se da a él, ¿no? Lo recoge rápidamente. Pero ojo, tanto lo bueno como lo malo. Y aquí es donde va San Manuel González a decir de todo, ¿no? Es decir, a entrar a fondo, porque creo que es el punto fundamental de toda la historia. Es decir, la porosidad del niño.
A veces no contamos bien con esto, ¿no? Es decir, pensamos que el niño solamente es poroso para lo bueno, ¿no? Que solamente acoge lo bueno. Y así, cuando un niño hace alguna cosa o dice alguna cosa que no debe, los padres le preguntan, pero bueno, ¿tú dónde has aprendido eso, no? Pues en cualquier lado, en cualquier lado. Porque un niño es poroso no solamente en casa, en la escuela o en la iglesia, sino también por la calle, con sus amigos, o con los adultos que hablan de lo que no deben, o que dicen lo que no tienen que decir. Es decir, siempre un niño es poroso, siempre un niño es como una esponja, ¿no? Y en cualquier momento se le puede manchar, ¿no? Igual que en cualquier momento se le puede enriquecer, en cualquier momento se le puede manchar. Y así, ¿no? Dice, cuidado, porque también hay vestigios del pecado en el barro. Es decir, en el barro no solamente recibe las cosas buenas, ¿no? El barro no solamente recibe lo que le enriquece, también lo que le empobrece, ¿no? Dice, hay que encontrar también que hay una porosidad para los malos. Los niños también cogen, también aprenden lo que no debieran saber ni los adultos. Es decir, hay cosas que los adultos tampoco debiéramos saber ni decir. Pues eso también lo cogen los niños, ¿no? Y para ello, San Manuel dice una cosa que me gustaría leeros tal cual, ¿no? Porque me parece que es de mucha actualidad. Fijaros que él escribe hace muchísimo, ¿no? Pero es de una gran actualidad. Dice, cito a San Manuel, ¿no? Pero voy a daros la prueba más contundente de esa porosidad o penetrabilidad, que yo diría espontánea y nativa del alma de los niños, para asimilarse los malos jugos de las cosas aún indiferentes y de los desquicios de las personas aún buenas que les rodean, y la impenetrabilidad para no absorber ni una gota del jugo de las palabras buenas, de las obras buenas, de los ejemplos buenos, de la buena educación durante largos y pacientes años de dada. Es decir, aquí va a decir una cosa, ¿no? Aquí va a tratar sobre la educación católica. Y va a decir, oye, cuidado, porque el barro del niño es un barro con malaje. Es decir, es un barro que aprende muy rápido lo malo y muy despacio lo bueno. Esto se puede entender muy bien cuando aprendemos un idioma, ¿no? Cuando aprendemos un idioma, por lo general, las palabrotas se aprenden rapidísimo, ¿no? Las normas de gramática tardamos mucho más en aprenderlas, ¿no? Es decir, jolines, si somos porosos para una cosa, ¿por qué no lo somos para otras? Bueno, porque estamos así de hechos, ¿no? Es decir, estamos un poquito rotos por el pecado. Y el barro, la porosidad del barro, también tiene su parte de rotura, ¿no? Está roto, es muy fácil aprender las palabrotas y muy difícil aprender las normas de gramática. Pues a los niños les pasa eso, ¿no? Es lo que va a hablar San Manuel González ahora, ¿no? Dice, ¿cuántos niños se educan en colegios cristianos? Pongamos, por ejemplo, en España, a pesar de su laicismo de última y desgraciada hora. La verdad que no puede ser más actual. Dice, miles y cientos de miles, todavía sigue siendo así, ¿no? ¿Cuántas familias educan cristianamente a sus hijos en España? Dice, sin duda, muchos cientos y cientos de miles. Todavía sigue siendo así en España, ¿no? Y dice, ¿y se encuentran por cientos de miles los jóvenes y las doncellas, cristianos de fe y de obras, de carácter y tesón cristianos, de costumbres y modas conforme con el espíritu cristiano? Pues aquí estamos. Es decir, hay miles, bueno, no sé si miles, pero vamos, cientos seguros de colegios católicos en España, ¿no? Hay muchísimas familias, ¿no? Católicas en España, muchísimas, que educan cristianamente a sus hijos. Oye, ¿y los hijos de esa gente dónde están? ¿Y los que han educado los colegios católicos dónde están? ¿No? Va a responder San Manuel González, ¿no? La experiencia de cada día y el amor de verdad nos obligan a responder con un tristísimo no. No se cuentan por cientos de miles los jóvenes, ¿no? Desgraciadamente, no pocos de nuestros jóvenes y doncellas más parecen hijos y discípulos de familias y escuelas paganas que cristianas. Es un hecho. Dice, ¿por qué? El secreto de estas desagradables sorpresas no está siempre en la ineptitud de padres y maestros, ni jamás en la ineficacia de la educación cristiana. Bueno, esto es un descargo para nuestra parte, es decir, no toda la culpa de que los chiquillos no vayan a misa o no vivan cristianamente es nuestra. Parte lo será, pero no toda, ¿no? Dice, sino que cada una de esas escuelas y familias cristianas y cristianizadoras, verdaderos paraísos terrenales, no se puede impedir siempre que se insinúen de cuando en cuando serpientes tentadoras, en forma de malos e hipócritas maestros y compañeros, criados infieles, visitas indiscretas, lecturas peligrosas y espectáculos escabrosos. La porosidad del alma del niño se empapa más pronto con gotas y salpicaduras de jugos malos que con lluvias y baños de aguas saludables. San Manuel González dice, mira, no podemos luchar contra los elementos, es decir, nosotros hacemos lo que podemos. Hay escuelas muy buenas, hay familias muy buenas, hay maestros muy buenos y hasta habrá curas muy buenos.
Pero hay un problema, que es que la porosidad del barro pecador antes acoge las gotitas de cosas malas, que las lluvias torrenciales de cosas buenas. Y con esto hay que contar, dice San Manuel González. Sigue, ¿no? ¿Cuántas veces un gesto, una palabra, una sonrisa, un mohín, una reticencia, un guiño de una sola persona ha sido en principio de la perversión de un niño, al paso de las conversaciones, los ejemplos, las lecciones, los estímulos, los cariños, los sacrificios de muchos años, de padres, madres, hermanos, parientes, amigos y maestros, que no consiguen la preservación y la inmunidad de muchos niños de esas mordeduras de serpientes ocultas, ¿no? Es decir, San Manuel González nos advierte, dice, mira chico, ten en cuenta que todo lo bueno que tú puedes hacer, a veces por una mala mirada, porque hayas tenido un día malo, por una mala contestación porque no puedas más, eso puede ser como una serpiente escondida que muerda a un niño y que ya le digas lo que le digas, hayas hecho lo que hayas hecho, ya va a caer en saco roto. Es decir, aunque tú te esfuerces toda tu vida con que haya alguien, imaginaos, ¿no? Yo que sé, un colegio, o la parroquia o cualquier cosa, ¿no? Todos los días, oye, tú te quitas una hora de la semana que necesitarías para cualquier cosa, ¿no? De tu familia, tú lo dedicas a ellos y les entregas y les haces y te esfuerzas en preparar la catequesis, con tal de que un día mires mal a uno, aunque ni con intención siquiera, ya es suficiente para que aquel niño ya quede mordido y diga, ya no quiero saber nada de la iglesia porque allí todo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues es verdad. Es decir, el barro se rompe, ¿no? Y es poroso a las cosas malas, mucho más que a las cosas buenas, ¿no? Antes nos damos cuenta de una mala mirada de una persona que se ha gastado y desgastado por nosotros que por los cientos y cientos y cientos de esfuerzos que ha hecho de cosas que ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, también con esto hay que contar. Bueno, continúa, ¿no? Por ahora solo quiero sacar de esos fenómenos de la fragilidad para el bien y de la porosidad para el mal, verdaderamente como de barro del alma de los niños, esta consecuencia: que hay que forrar ese barro con una goma especial que se estire y encoja y no se rompa, que se moje y no se empape. Esa es la gracia de Dios. Y aquí creo que llegamos a un punto fundamental, ¿no? Sin la gracia no se puede hablar de educación. No de educación cristiana, sino de educación en general, me parece a mí. Es decir, si no hay verdadera gracia, o sea, si Dios no está presente en la vida de la persona, con su gracia sobrenatural, no se puede hablar de una verdadera educación. Es decir, no se puede decir que la persona esté completa. ¿Por qué? Porque el barro seguirá siendo poroso, ¿no? Es decir, o la gracia reviste a la persona y le hace inmune a todas estas cosas, o tarde o temprano acabará rompiéndose, ¿no? Y esto tenemos experiencia un poco todos. Es decir, sin la gracia, aquí no hay nada que hacer. Podremos hacer 1000 historias, podremos intentar 1000 cosas y hacer 8000 inventos y todo estará fenomenal. Pero si no introducimos a los niños en la gracia, no hemos hecho absolutamente nada. Es decir, hay que ponerse a tope con esto. Es decir, hay que entrar en los niños a la gracia de Dios y hacerles caer cuenta en lo importante que es la oración y los sacramentos, ¿no? Es decir, sin esto, la catequesis no valdría para nada. La catequesis no es un cúmulo de conocimientos, se puede conocer más o menos, eso está fenomenal. Es decir, y conocer es muy importante, ¿no? Porque llega un momento en el que la vela tiene que arder con cera, y si no hay cera que arda, pues la vela se apagará, ¿no? Es decir, el conocimiento de la fe es necesario para vivir la fe, pero igual de importante es que la vela tenga cera que la vela tenga llama. Es decir, porque si la vela no tiene llama, la cera no valdrá para nada, ¿no? Es decir, si la vela no tiene llama, es decir, si la vida espiritual no tiene gracia, no tiene la gracia de Dios, que la haga arder, pues aquello no vale para nada, ¿no? Y se acabará pasando la cera y se acabará cayendo y se acabará perdiendo. Es decir, continúa San Manuel, ¿no?, en otro punto, es decir, la gracia sobrenatural es necesaria para la educación y dice: aquella consistencia de acero va ligada en misteriosa aleación con una blandura de cera, y esta impermeabilidad de la goma, para no dejar ni una gota de agua infecta de malos ejemplos o malas doctrinas, unida a una esponjosidad maravillosa para absorber hasta la última gota de rocío de inspiraciones de Dios y de buenos ejemplos de los hombres. Es decir, si ciertamente la porosidad del barro que da el barro del pecado del hombre nos hace
muy rápidos para lo malo y muy lentos para lo bueno, la gracia nos hace al revés, ¿no? La gracia nos ayuda a coger muy rápido lo bueno y a tardar muchísimo en impregnarnos de lo malo, ¿no? Es decir, pero para esto, insisto, es necesaria la gracia, ¿no? Sin gracia aquí no hacemos nada. La gracia nos hace rápidos para las cosas buenas, ¿no? Cuando hay una persona que vive en la gracia, y seguro que todos la conocemos, ¿no? Es una maravilla estar con ella, porque rapidísimamente se da cuenta de las cosas buenas, rapidísimamente se da cuenta de las virtudes de todos, y tarda mucho, mucho, mucho en darse cuenta de las cosas malas. Es decir, a él le saltan como las cosas buenas, ¿no? Porque hay una virtud que le impulsa a buscar más virtud, hay una santidad que le impulsa a buscar más santidad. A fin de cuentas, lo símil, lo parecido, busca lo parecido, ¿no? Esto lo dice San Manuel González, luego lo dirá más adelante, ¿no? No vamos a hablar de ello ahora, pero él habla, con cierta gracia, ¿no?, de que entre los niños hay una masonería, ¿no? Dice la masonería amarilla, roja, verde, dice, porque cuando un niño entra en un colegio y cojea de un pie, a la semana conoce a todos los que cojean de ese pie, ¿no? Es decir, dice, el maestro puede estar años y años sin saber, que ese niño cojeaba de ese pie. Dice, pero en cuanto entra uno y cojea de un pie, rápido se le juntan todos los que cojean de ese pie, ¿no? Aquí tenemos un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Y es que es verdad. Es decir, cuando uno entra en un sitio, rápidamente encuentra a los que tiene afinidad con él, ¿no? Es decir, si uno le gustan las chapas, rápidamente encuentra los que le gustan las chapas. Si a uno le gusta el fútbol, rápidamente encuentra los que le gustan el fútbol, ¿no? Y en las cosas son las cosas buenas, en las cosas malas también pasa, ¿no? Es decir, cuando a uno le gusta hablar mal, rápidamente se junta en el corrillo de los que hablan mal. Cuando a uno le gusta, es decir, rápidamente se junta, ¿no? Es decir, hay también, es lo que llama San Manuel González, ¿no?, la masonería infantil, llamaba él, bueno, ¿no?, como esa asociación para el mal. Pues es verdad, ¿no? Es decir, rápidamente, ¿no? Es decir, pues para lo bueno también hay que tener esto, ¿no? Es decir, cuando uno vive en la gracia, rápidamente se junta con los que viven en la gracia, ¿no? Es decir, son como dos banderas, ¿no?, en esta meditación de San Ignacio. Es decir, cuando uno milita en el bando de Cristo, rápidamente encuentra a los soldados de Cristo. Pero cuando uno milita en el bando del mundo, rápidamente encuentra a los soldados del mundo, ¿no? Es decir, uno depende de en qué bando milite. Cuando uno intenta vivir en gracia, rápidamente le salta a la vista, ¿no? Este es cristiano y este vive la fe y cuando uno vive en el bando del mundo, rápido también se encuentra la gente, ¿no? Es decir, esto es así. Bueno, luego también San Manuel, ya por ir terminando, ¿no?, nos habla de la influencia del ambiente, que es muy importante, ¿no? Es decir, buena prueba de esta porosidad y permeabilidad, como del barro que os vengo hablando, es la influencia que en las costumbres del niño ejerce el medio ambiente de la calle y de la vida pública. Dice, decisiva, fulminante y arrolladora. ¿Qué significa esto, no? Es decir, el otro día, hablando con unos amigos, me preguntaban, ¿tú crees que la catequesis vale de algo? ¿No? Es decir, como diciendo, lo que decíamos antes, ¿no? Dice, se dan muchos años de catequesis, ¿no? 3 aquí en Alcalá, y tal y cual. Y me hablaban sobre todo por la confirmación antes de la comunión. En mi parroquia, como imagino que en la de casi todos, la confirmación es antes de la comunión. Y me decían, ¿no sería mejor que en vez de 3 tuvieran 5 años de catequesis? Y yo les dije, mira, da más o menos igual tener 5 que 50. Porque, a fin de cuentas, no es el conocimiento que tú tengas de las cosas, ¿no?, sino lo que tú vivas. Entonces, los primeros catequistas, y los catequistas, diría, más importantes, con perdón de todos los que estáis aquí escuchando, no sois vosotros ni soy yo. Los catequistas más importantes son los padres, la familia. Es decir, el niño que vive en una familia cristiana sabrá más o sabrá menos, pero vive. Y el vivir le hará aprender a vivir. Es decir, cuando uno ha visto a su madre cocinar, o a su padre arreglar enchufes, o a su abuela coser, ¿no?, cuando lo ha visto toda la vida, crece en él connaturalmente. Y así uno acaba sabiendo lo que ha visto en su casa. Cuando en la casa de uno se viven las cosas con naturalidad, la oración, la misa, la piedad, la bendición de la mesa, la oración por los difuntos, el rosario, todas las cosas de la vida cristiana, cuando uno lo ha vivido, a lo mejor en la adolescencia y en la juventud rebota por un par de sitios, ¿no? Es decir, que eso es normal. Pero uno ya tiene su vida formada en esta escuela. Y esto nos hace que en catequesis me han podido decir muchas cosas, pero que la porosidad de mi vida
ha asumido lo que yo tenía en mi familia. Es decir, a fin de cuentas, cuando se dice que la familia es la primera catequista, es porque es verdad. Es decir, porque la catequesis, como decía antes, no se trata de saber, sino de aprender a vivir. Y aprender a vivir no se aprende a vivir en 3 años, 1 hora a la semana que hay, ¿no? Sino, o 5 años, da igual, si es que da igual 3 que 5, es decir, esto no es, ¿no? Sino que se aprende donde se vive. Si donde se vive no se aprende, es muy difícil, ¿no? Es decir, la vida cristiana es un tesoro que se recibe, pero que se recibe todos los días, porque forma parte de la vida, ¿no? El conocimiento se puede recibir a trozos. Uno puede aprender inglés por una aplicación, o puede aprender inglés porque vaya a clase, o puede aprender inglés porque se vaya a vivir a Inglaterra, ¿no? Es decir, en cada caso aprenderá más. Con una aplicación se aprende, pero se aprende poco. Con una clase de una persona se aprende un poquitín más. Yéndote a vivir a Inglaterra se aprende muchísimo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a fin de cuentas la inmersión es lo que nos hace ser, ¿no? Y aquí no se trata de saber, sino de vivir, con lo que es mucho más difícil, porque a fin de cuentas el saber solamente atañe a la inteligencia, no atañe a la voluntad, ni atañe a lo que sea, ¿no? Es decir, todas las potencias del alma no se ven cogidas por esto, ¿no? Es decir, la fe sí, la fe coge todas las potencias del alma, toda la vida de la persona tiene que ser cristiana. No es decir, ser cristiano no significa sé cosas de Dios, sino soy de Dios. Y soy de Dios significa que mi alma, mi voluntad, mi conocimiento, mi entendimiento, todo mi ser es de Dios. Y eso no se puede aprender en 3 años, ¿no? Es decir, por lo que la influencia del medio en la vida espiritual de la persona es total, dice San Manuel, decisiva, fulminante y arrolladora. Y no hay más. Es decir, toda la lucha que nosotros hagamos contra esto será una lucha en balde. No en balde, quizá, tampoco vamos a ser injustos, ¿no? Pero sí una lucha, que vaya contra elementos muy poderosos, ¿no? Es decir, también una cosa que a mí me gusta pensar, ¿no? Porque, a ver, tampoco vamos a pensar aquí que lo que estamos haciendo no vale para nada, pero ciertamente estamos plantando en una tierra que es muy difícil que dé fruto. Dios realmente es el Dios de los imposibles, y Dios puede sacar bien del mal, y Dios puede hacer lo que le da la gana, desde luego, no faltaba más. Pero ciertamente hay una dificultad muy grande, ¿no? Porque cuando uno planta en una tierra que se riega con agua salada, pues es muy difícil que aquella semilla brote, ¿no? Es decir, no por ello tenemos que dejar de plantar y de sembrar, pero sabiendo que ese barro pues es muy frágil para lo bueno y muy poroso para lo malo, ¿no? Con esto, ¿qué quiero deciros? Pues que nadie tenga miedo ni tenga como frustración de es que lo que yo hago no vale para nada. Claro que vale, porque tú estás plantando para la vida eterna, no estás plantando para ahora. Es decir, lo que tú le estás dando a ese niño no es para que germine ya. Es decir, lo decíamos en la lección inaugural del año pasado, ¿no? Dios nos paga por sembrar, no por recoger. Es decir, lo que a ti te pide Dios es que tú siembres, no te pide que recoges. De recoger ya se encargará Él, ¿no? Es decir, lo que sí que quiero también poner de manifiesto es que hay una dificultad real. Que a esa dificultad real, la respuesta que hay que darle no es una respuesta solamente formal, de decir, bueno, pues si ha fracasado esto es porque la forma ha fracasado. No, no se puede decir eso. Es decir, la catequesis no es mala porque los libros sean malos, ni porque los catequistas sean malos, ni siquiera porque los colegios sean malos, que a veces lo son, y a veces los catequistas también, y los libros también. Es decir, no porque eso sea malo, sino porque estamos sembrando en un terreno regado con sal. Porque el mundo se encarga de regar con sal. Entonces, claro, que crezca eso es muy difícil. Antes de que aparezca lo sobrenatural, tenemos que hacer brotar lo natural, ¿no? Es decir, es que los niños tienen que ser niños y las personas tienen que ser personas, ¿no? Es decir, cuando se despersonaliza, no se puede evangelizar. Antes de evangelizar hay que hacer tomar conciencia a la persona de que es persona, ¿no? De que es hijo de Dios, de que es criatura de Dios y que, por tanto, en lo natural, purificado lo natural, se pueda sembrar lo sobrenatural. Bueno, pues visto ya esto, si Dios quiere, el próximo día avanzaremos en los 2 siguientes capítulos. Iremos así un poco a uña de caballo para ver si terminamos, porque tiene muchos capítulos esta segunda parte del libro, ¿no? Ciertamente, bueno, pues intentaremos hacerlo
lo más rápido para poder abarcar todos los capítulos, porque en 5, bueno, 4 ya nos quedan, ¿no? Tenemos que solucionar un montón de capítulos, así que intentaré ser un poco más conciso en las explicaciones. Espero que nos hayamos entendido, aunque sea aquí por vídeo. Yo espero también, pues le pido al Señor que os haga comprender lo que San Manuel González quiso decir, no lo que yo haya entendido, ¿no? Para ello es necesario que leáis esos capítulos, ¿no? Y vais a ver cómo, a lo mejor con alguna clave que hayamos dado pues desde aquí, también podamos avanzar en el conocimiento más profundo, ¿no? Del misterio del niño. No se os olvide nunca que el misterio es un misterio del niño, y es un misterio. Y ante los misterios hay que arrodillarse, ¿no? Hay que arrodillarse ante los misterios, y ante la persona hay que arrodillarse. Ante toda persona hay que arrodillarse, porque es el misterio de Dios encarnado, ¿no? Es decir, vamos a pedirle ahora al Señor que nos ayude a comprender, ¿no? Que nosotros no venimos a dar respuestas, sino a sembrar, ¿no? A dar respuestas, hay que dar respuestas, entendedme, ¿no? Pero no venimos a dar respuestas categóricas, de decir, esto es así, 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 facilísimo, y ya todo hecho, no. Venimos a arrodillarnos ante el misterio, y ante el misterio de Dios que acontece en la vida de los niños, en su formación. Pues que sea el Señor el que vaya haciendo, ¿no? El que vaya modelando los corazones de estos niños y también de los adultos que están en catequesis, que no solamente hay niños, ¿no? Y a todos nos haga comprender que el amor de Dios hay que hacerlo comprensible para ellos, ¿no? Esa es la mayor dificultad. Pues eso es donde tenemos que poner el empeño. Vamos a intentar dar también alguna clavecita más en los sucesivos días. Bueno, que paséis una feliz semana, un feliz mes, hasta que nos volvamos a ver, si Dios quiere, el próximo día. Un abrazo a todos.